Bueno, bendiciones mis hermanos, de verdad que para mí es un placer poder venir hoy a la casa del Señor, aquí en Tosa de Mar. Ustedes son bendecidos, verdaderamente en esta tierra Dios ha permitido de que se pueda traer seguir ampliando lo que es la expansión del cuerpo de Cristo y que se esté viniendo. Y para mí de verdad que me honra mucho de que me hayan invitado para poder venir a traer esta porción de la palabra que hoy tiene Dios preparado para sus vidas. Y me gustaría que simplemente estuviéramos muy atentos porque Dios quiere hoy hablar a nuestras vidas. Por lo tanto, primero quiero hablar un poco sobre... Mi nombre es Fernando Ramírez, yo soy de la iglesia de Gerona, ¿sí? Soy encargado allí un poco de lo que llevamos los temas de los estudios bíblicos. Voy a utilizar el micrófono si les parece. ¿Sí? A ver, me escuchan mejor, ¿no? Sí. Vale, ya me había olvidado el micrófono, lo había dejado allí. Bueno, pues decirles de que mi nombre es Fernando Ramírez. Somos muy bendecidos también en la iglesia de Gerona. Dios ha ido trabajando en nuestras vidas de tal manera de que nos ha ido sacando de ese lodo, de esa situación donde estaba anteriormente en el mundo y me ha llevado a ahora mismo pues me encuentro y le tengo que dar la honra a Él porque si estoy aquí de pie es solamente por su mano poderosa que ha hecho en nuestras vidas. Decirles de que estamos muy contentos con esta obra que se está haciendo aquí en la iglesia y también bendecimos la vida del pastor José. Él no se encuentra hoy por motivos, ya saben, muchos hermanos que hoy no están aquí seguramente estarán en la misma condición como lo hemos pasado algunos o otros que no lo hemos pasado, pero decirle de que honramos su vida, que para nosotros lo amamos muchísimo de verdad y la obra que está haciendo ahí estamos todos apoyando a pesar de que no estamos aquí, pero desde allí nosotros hemos levantado mucha oración por este lugar y Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes aquí y la verdad que Dios ama a este pueblo y sé que Dios tiene cosas grandes. Quiero hablarles de que el título del sermón que hoy yo le he puesto a este sermón es honrando a nuestro Padre y honrando a nuestro Señor. Honrando a nuestro Padre, honrando a nuestro Señor. Vamos a decirlo todos. Honrando a nuestro Padre, honrando a nuestro Señor. Me gustaría que abriéramos las Biblias en Malaquías 1, 6, 14. Malaquías 1, desde el 6 al 14, y no sé si lo tiene la nueva traducción viviente, ¿sí? Lo voy a leer en esa versión. He querido traerlo en esta versión porque sé que pues, viene un lenguaje donde lo podemos comprender qué es lo que Dios quería mostrar y qué era lo que Dios quería enseñarnos, ¿sí? Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título ahí dice sacrificios indignos en la versión de la nueva traducción viviente. Dice a partir del 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? En el 7 dice: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué deberías tratarlos bien?
Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande en las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por tu palabra. Y hoy quiero pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has depositado, Señor, para ser entregada, Señor, a su pueblo, Señor, esta palabra pueda, Señor, ser de bendición para sus vidas, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando a través de mi boca y que no sea yo el quien hable, sino seas tú, Señor. Hoy quiero abandonarme para que tu Santo Espíritu crezca y Él sea, Señor, el que hable. Señor, abre, Señor, los oídos espirituales de mis hermanos hoy aquí presentes, Señor, y también de los que nos están observando, Señor, a través de la internet o nos están escuchando, Señor. Abre, Señor, esos oídos espirituales. También quita toda venda espiritual que no permite, Señor, poder ver, Señor. ¿Cómo es la manera como tú deseas de que honremos tu nombre? ¿Cómo es la manera que tú deseas que nosotros, Señor, nos presentemos delante de ti, Señor? Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos aquí, hermanos. ¿Cuántos creen primero que nuestro Señor, que Dios es nuestro Padre y que Dios es nuestro Señor? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es nuestro Padre. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza de que Dios es nuestro Padre. Él lo dice la Escritura en muchas partes. Es más, aquí en este texto bíblico de Malaquías, Él está hablando a los sacerdotes diciéndole de que Él es su Padre. Él es el Padre, pero Él es el Padre y es nuestro Padre. Pero también es nuestro Señor. De pronto la palabra Padre, para nosotros poderla entender, cuando yo les digo que Dios es nuestro Padre, es más fácil de entenderla para nosotros porque todos pues tenemos un Padre, o la mayoría tenemos un Padre. Pero de alguna manera hemos nacido gracias a un Padre, ¿sí? Y entonces para nosotros entender el concepto de Padre es más fácil. Pero cuando yo les digo de que nuestro Dios, nuestro Padre, no es solamente nuestro Padre, sino también Él dice que es nuestro Señor. Ese concepto de Señor es un poco más difícil de comprender y entender para nosotros. Posiblemente cuando se escribió esta escritura, ¿sí? Y en los tiempos, yendo un poco hacia atrás, las personas podían comprender ese concepto de Señor. Nosotros, yo soy colombiano y en mi país normalmente
acostumbramos mucho, y yo sé que ustedes de pronto, nosotros que venimos de Sudamérica, Centroamérica, acostumbramos a nuestra manera de hablar, allí somos bastante respetuosos en esa manera de hablar, y de pronto cuando alguna persona nos dice, puede ser muy mayor o puede ser más joven, nosotros podemos decirle sí señor o sí señora. Utilizamos esta manera de hablar, pero lo hemos utilizado tanto que como que es una manera de decir, pero verdaderamente el concepto de lo que es ser, entender qué es ser Señor, ese concepto no lo tenemos muy claro muchas veces en nuestra vida. El de Padre sí, es más fácil de relacionar porque tenemos un Padre, pero el de Señor no. El de Señor es, Dios lo que está mostrando aquí es que Él es el dueño y el que tiene la propiedad sobre este pueblo de Israel. ¿Sí me entiende? Él es el Señor. Y ellos en este caso pasan a entender de que ellos son sus siervos. Cuando un esclavo, ahora no se ve tanto, pero en los tiempos de antes que las personas esclavas, ellos decían, este es mi Señor, es mi amo. Y ellos eran como esa propiedad de ese Señor y de ese amo. Por lo tanto, ¿por qué les quería mostrar esta parte? Porque quería entender el concepto del Señor en nuestras vidas, poderlo entender y que Dios nos abra esa mente de qué es lo que Él está queriendo decir cuando Él dice de que Él es nuestro Señor o Él es el Señor aquí en este caso. Esta carta de Malaquías, primero que todo, quiero mostrarles esta parte de lo que es Malaquías. Dice que fue escrita por un profeta. La palabra profeta significa nabi, que significa alguien que habla en nombre de. Por lo tanto, los profetas hablaban de parte de Dios hacia el hombre, ¿sí? A diferencia de los sacerdotes, a los que esta carta está siendo dirigida, a diferencia de los sacerdotes, ellos eran los encargados de hacer de que llevara al pueblo hacia Dios, mientras que los profetas hacían posible de que ellos llevara a Dios hacia el pueblo. ¿Sí me entiende la relación que hay entre los profetas y los sacerdotes? Entonces, los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo y los sacerdotes se dirigían a Dios de parte del pueblo. ¿Ve? Entonces era la relación que Dios había puesto. Por lo tanto, la palabra profeta ya les había dicho que viene del profeta que significa Nabi, y el profeta al quien fue escrita esta carta fue escrita por el profeta Malaquías. El profeta Malaquías. ¿Qué significa Malaquías? Significa mi mensajero, mi enviado, mi ángel. Por lo tanto, Malaquías era el mensajero que venía a hablar de parte de Dios al pueblo. Y entonces, esta carta fue escrita entre unos 400 años, 420 o 430 años antes de Cristo. Vemos que fue como la carta, la última que tenemos en nuestras Biblias, y es la última carta escrita, ¿sí?, que aparece en nuestras Biblias, y después viene el Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Dice que hay acostumbran a decir, y no sé si ustedes han escuchado mucho cuando dicen de que hubieron unos 400 años de silencio. Mientras Dios habló en esta última carta, volvió otra vez a venir, fue cuando ya vino nuestro Redentor, vino Jesucristo, y a partir de ahí volvió otra vez a continuar la escritura, y vieron ese lapso de 400 años. Me gustaría hacer una reseña histórica y explicar un poco lo que es el contexto histórico de lo que estaba aconteciendo cuando se escribió esta carta, para que podamos entender un poco mejor lo que es lo que acabamos de leer. Por lo tanto, tenemos que hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pasado por muchos procesos. Aquí vemos que es la última carta en la cual Dios está hablando, y el pueblo de Israel había pasado por varios procesos y se había vuelto otra vez a restituir las ceremonias, los ritos en sus celebraciones, sus fiestas y los sacrificios que ellos estaban haciendo en el templo. Otra vez los habían vuelto a restituir. ¿Por qué? Porque ellos acababan de venir que habían estado en cautiverio por manos del rey Nabucodonosor, que fueron llevados y estuvieron durante 70 años, estuvieron allí. ¿Por qué estuvieron? Porque fueron muy desobedientes.
no significa que, inclusive nosotros nos identificamos mucho a ellos, porque a veces lo que ellos pasaron hoy en día, pues muchas veces nos ha pasado a nosotros y nos está pasando hoy en día. Entonces, quiero contarles de que esta palabra ha sido escrita para los sacerdotes de Israel, pero es un ejemplo que nosotros tenemos que recibir, como lo dice la Escritura en Primera de Corintios, nos enseña las Escrituras. En Primera de Corintios 10:11 dice las Escrituras así. Está hablando aquí Pablo, le está hablando a los de Corintio, y en todo el capítulo desde que empieza a decir, él empieza en el 11, aquí dice unas palabras, dice, todo esto sucedió. ¿Qué sucedió? Todo lo que dice anteriormente, del 1 al 10, ustedes lo van a leer en sus casas para que puedan comprender. ¿De qué está hablando? De que el pueblo de Israel estuvo en desobediencia por parte de Dios y ellos caminaron con la nube de Dios. Lo estoy parafraseando un poco para que ustedes puedan entender un poco el contexto de lo que está diciendo este versículo. Ellos estuvieron bajo la nube de Dios de día y en la noche con una llama de fuego iban caminando con Dios durante Dios les había dado de beber de una roca, esa peña, y aquí habla la Escritura de que esa roca es Jesucristo, que los acompañaba durante este proceso. Entonces le empieza a mostrar un poco que Dios había abierto el mar, ellos habían pasado por el mar y les empieza a mostrar que ellos que quedaron en el desierto por haber sido desobedientes, esa primera generación. Y no solo eso, sino también empieza a decir de que en el 8 dice, no cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos, que en un día solo murieron 23,000 personas. 23,000 judíos murieron por acostarse con mujeres. Murieron ese día. Entonces él está contando un relato de las cosas que hicieron ellos para que nosotros nos demos cuenta. Dice en el 6, dice, todo esto sucedió para que servirnos de ejemplo, que no deseemos lo malo. Entonces, Pablo nos está enseñando en la Escritura que la Escritura está escrita y todo esto que fue escrito y lo que nosotros acabamos de leer en Malaquías, todo lo que sucedió en ese tiempo de que estuvimos explicando sobre lo que es Malaquías, era algo de un ejemplo que tenía que servirnos para nosotros, para este siglo venidero. Mira lo que dice en el 11. Vuelve otra vez en el 11 a decir, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Lo dijo en el 6, vuelve y lo dice en el 11 y dice, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. O sea que nosotros estamos viviendo, ¿cuántos creen que nosotros todo lo que está pasando y lo aconteciendo, estos son señales de los últimos tiempos? Entonces son unas advertencias que la palabra nos enseña que están escritas para que nos sirvan como ejemplo para nosotros. Es verdad que fue escrita para los sacerdotes de Israel, pero Dios nos quiere enseñar a través de la Escritura que podamos tomarlo como nota para que nosotros nos sirva como ejemplo de algo que sucedió. ¿Vale? Por lo tanto, volvemos otra vez con nuestra escritura. Entonces decíamos del pueblo de Israel, había estado allí, habían estado pasando por esa situación y Dios habían sido llevados por 70 años estuvieron en cautiverio. Y allí pues hubo que empezar a remodelar otra vez el templo. Tuvieron que volverle a pedir por manos de Zorobabel, por manos de Esdras y por manos de Nehemías hubo una reconstrucción tanto del templo y tanto del servicio sacerdotal, ¿sí? Esto fue por manos de Esdras, y lo que fue la muralla y las puertas destruidas de la ciudad también fueron reconstruidas por manos de Nehemías. Entonces vemos que el pueblo de Israel acaba de pasar por esta situación, ya ellos han aprendido un poco la lección, ¿sí? Y después de haber pasado en cautiverio, vuelven otra vez a Jerusalén y volvieron otra vez a hacer estos sacrificios. Entonces, Dios les había dicho de que les había dado una manera y una forma de cómo tenían que ellos hacer unos sacrificios.
Dios les había dicho de que tenían que presentarse con un cordero. Ese cordero tiene un significado para nosotros hoy en día. Jesucristo es nuestro cordero. Ese cordero que durante muchos años el pueblo judío estuvo sacrificando y sacrificando y sacrificando en sus fiestas, y cada año y cada vez que tenían que hacer para pedir perdón por sus pecados, era un ejemplo o era una sombra de algo que iba a venir. Era algo que nos quería Dios enseñar algo. No es que Dios se complaciera de la cantidad de sacrificios que hacían de estos animalitos. No, era porque nos quería a nosotros mostrar y enseñar algo de algo que iba a acontecer. Jesucristo es ese cordero, y ese cordero tenía que ser presentado de una manera como Dios había dicho de cómo quería que fuera ese cordero. El cordero tenía que ser primero macho, como Jesucristo que fue macho. ¿Sí me entiende? El cordero tenía que ser sin defecto, un cordero perfecto, como el Señor Jesucristo fue perfecto. Cuando Él se presentó allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo se presentó perfecto, santo, santo. Por lo tanto, el cordero tenía que hacer el proceso de perdonar los pecados de las personas o el pueblo o la persona que le estaban presentando. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Colocar sobre las manos del cordero como que traspasaban sus pecados, porque Dios en la Escritura había dicho: el alma que pecare morirá. Y ellos no iban a morir, pero Dios les había entregado un sustituto. Jesucristo es para nosotros ese sustituto. En Romanos nos enseña la palabra en 3, dice de que porque la paga del pecado es la muerte. O sea que nosotros, para pagar sobre nuestro pecado, debemos que es morir. Eso nos enseña en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, y vemos que este sustituto, ¿sí?, que había presentado estas características, no solamente tenía que ser santo, o sea, ese cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener no ser ciego, no ser tuerto, no estar sarnoso para cuando se lo presentaban a Dios, tenía que ser perfecto y que fuera macho, y ese cordero servía como para que ellos perdonaran el pecado, y el Padre lo tenía que aceptar. Por lo tanto, la otra característica que tenía que representar este cordero era que el Padre tenía que aceptar este cordero, así como aceptó al Señor Jesucristo. El sacrificio que hubo allí fue acepto para el Padre. El Padre quedó tan agradecido y quedó agradecido que Él mismo estaba contento con ese sacrificio que se iba a hacer. Él mismo lo dice en las Escrituras cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo estoy muy contento, estoy muy complaciente. Él mismo estaba muy contento con ese sacrificio que se iba a presentar. Mis hermanos, yo quiero que entiendan que la Escritura, toda la Escritura, esa Escritura ahí nos muestra la eternidad de Dios. Toda su eternidad está ahí. Pero también en esa Escritura vemos la temporalidad del hombre. Nosotros somos seres que tenemos temporalidad. Esa dimensión del tiempo la tenemos nosotros, los seres humanos. Dios es eterno. Por lo tanto, en su Escritura vemos su eternidad y vemos ahí a ese Dios eterno. Y es bueno entender las Escrituras a ese Dios que es eterno, pero también en nuestra dimensión de nuestro tiempo, y poder comprender las Escrituras. Por lo tanto, le he explicado de que el pueblo ya había empezado a volver otra vez estos sacrificios de estos animales, pero mira que Dios aquí no está muy contento. ¿A ustedes les parece que la lectura que acabamos de hablar de Malaquías, Dios está contento? Dios está un poco molesto, Dios está enfadado, Dios está indignado. Siempre hemos hablado que Dios es amor, y sí, Dios es amor. En su eternidad nos muestra, Dios nos dice la palabra, Dios es amor. Por favor, no vayan a creer que yo quiero venir a enseñarles a un Dios que no es amor.
Solamente que es que aquí en este pasaje de la Escritura vemos un atributo en la cual Dios se encuentra molesto. Porque a veces hay personas que creen de que nuestro Dios es un Dios que siempre está con una sonrisa y que hagas lo que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas en la vida, no importa si estás pecando, no importa si estás fallando, Él siempre está con una sonrisa observándote y mirándote y que siempre está complaciente con todo lo que nosotros hacemos. Ese es el Dios que lamentablemente en el mundo muchos cristianos lo han querido poner. No, mis hermanos, mi Dios, el Dios que yo creo, es un Dios que tiene unos atributos y entre los atributos que tiene, también se enfada, también se enoja, también tiene ira. La palabra del Señor dice, va a llegar un día cuando venga, sea desatada esa ira, la ira de Jehová, y va a llegar en esos tiempos. Pero yo quiero mostrarles de que Dios tiene unos atributos que nos comunican a nosotros, o sea, que nos traspasa a nosotros, y hay otros que no, ¿sí? Como por decir, el amor. Dios nos traspasa ese amor, porque Dios es amor y nos da amor para que nosotros también tengamos, o sea, esos son unos atributos comunicables. También tenemos su bondad, paciencia, y tenemos muchas cosas que provienen de Dios. Esos atributos también los podemos tener otros. Hay unos atributos que son incomunicables, que Dios no comunica, como por decir, Dios es omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes. Dios es omnipresente. Está en todas partes. Nosotros no podemos estar en todas partes. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Estamos no podemos saberlo todo. ¿Te das cuenta? Dios es eterno, lo que hablábamos anteriormente. Nosotros no. ¿Me estás entendiendo? Pues esos atributos que son comunicables y atributos que no son comunicables, entre los no comunicables, entre los comunicables tenemos este atributo de Dios, que de Dios también se enfada y tiene ira. Y queremos mostrar cuál era la indignación que Dios tenía hacia estos sacerdotes. Volvemos a decir, fue escrita para los sacerdotes del pueblo de Israel, pero como ejemplo para nuestras vidas. Como lo leímos antes, y la misma palabra nos enseña de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces digan, enseñar. Dígalo. La palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Y hoy lo que vamos a hacer es que Dios nos va a enseñar, nos va a redarguir y nos va a instruir. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a un primer punto que quería darle, y es hablar de que Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Señor. Malaquías 1:6 dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, mira aquí, está hablando del Señor, ya les hablé del concepto del Señor, ¿no? Les hablé de ese concepto de Señor. Pero aquí, ¿de qué está hablando? ¿Que Él es el Señor de dónde? ¿De aquí, de esta tierra? ¿Está aquí en tu texto? Búscalo, por favor. Malaquías 1:6 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿A qué se está refiriendo cuando dice de que es el Señor de los ejércitos celestiales? Nuestro Dios, el Dios omnipotente, nuestro Dios omnipresente, nuestro Dios omnisciente, el Dios todopoderoso, majestuoso Dios, es el Señor en los cielos, donde allí hay cantidades de millones de ejércitos. Y Él es el Señor, es el dueño absoluto de allí. Ese Dios, en su majestuosidad, que tiene un gran ejército celestial, ese Dios se está refiriendo en esta tierra a unos hombres naturales, como son los sacerdotes de Israel. ¿Están entendiendo la primera parte del versículo? Entonces dice, el Señor de los ejércitos celestiales, ese Señor todopoderoso, que es el dueño absoluto, también es el Señor de los sacerdotes y el que tiene todo dueño absoluto también de aquí. Pero le está hablando un Dios sobrenatural, le está hablando a unos hombres naturales. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Dice, ¿qué dice Dios? Dios dice,
mostrándole de lo que pasa aquí en la tierra. Dios desde allí ve en el cielo lo que sucede aquí en la tierra. ¿Qué sucede aquí en la tierra? O en ese tiempo cuando estaba Dios hablando aquí. Un hijo honra a su padre. Es verdad que los hijos deberíamos de honrar a nuestro padre, ¿cierto? Las escrituras nos enseñan de que el hijo debe honrar. Hoy en día de pronto no se ve tanto. Hoy en día de pronto nosotros nos quedamos hasta sorprendidos, y más aquí en esta nación, de cómo los hijos deshonran a sus padres. Pero para allí era una ley que inclusive peligraban los mismos hijos donde no hicieran esto. Hasta la muerte les podía acontecer si ellos iban y los llevaban de los ancianos. Dice que el hijo honra al padre, pero también dice, y un sirviente respeta a su señor. Un sirviente respeta a su señor, aquí en la tierra, ¿no? Entonces él le está diciendo y le dice, si yo, habla Dios aquí, el rey de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso, también en esta tierra soy su padre, pero también soy su Señor. Él le pregunta, Dios, el Todopoderoso y majestuoso Dios, dice, si yo soy su padre y soy su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Le está diciendo, ¿dónde está el honor y el respeto? Déjenme decirles, mis hermanos, que los ejércitos celestiales honran a Dios y lo respetan. Allí en el cielo hay una perfección, ese Dios majestuoso, los ángeles mismos lo están honrando día tras día, es una sola alabanza y una adoración constantemente a nuestro Dios. Allí lo honran y lo respetan. Y el Dios allí majestuoso, que ya me gustaría, imagínense ustedes con sus ojos naturales, los quiero tratar de dimensionar y llevar en ese tercer cielo, en esa majestuosidad donde está Dios y donde hay millones y millones de ángeles que son su ejército celestial, y en ese esplendor y en esa majestuosidad tan grande, allí donde están orando y pidiendo. Y mire, Dios se está refiriendo a unos hombres naturales en esta tierra, diciéndole que por qué no lo honran y por qué no lo respetan. Eso es lo que les está diciendo en este texto. ¿Por qué no? ¿Dónde está el honor y el respeto que él merece? ¿Cuántos creen que Dios merece honra y cuántos consideran de que Dios merece respeto? Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Estos sacerdotes estaban tratando a Dios con desprecio. Y él les dice, no obstante, pregunta, ¿de qué manera hemos tratado su nombre con desprecio? Están como allí, como en un pensamiento ahí pensando y dice, ¿y cuándo? ¿Y en qué momento? ¿Y a qué hora nosotros hemos hecho esto? Es que lamentablemente no es que una persona aquí esté libremente deshonrando a Dios, diciendo cosas, pero con sus actos y con su manera de ser y de pensar, y lo que es como Dios sabe todo lo que una persona piensa y sabe lo que hay en su corazón, él sabía de que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo era por desprecio para Dios. Y eso es para enseñarnos hoy en día, también en estos tiempos, de que muchas veces nosotros sin querer, sin darnos cuenta, despreciamos a nuestro Dios. Irrespetamos a nuestro Dios. De la misma manera como estos sacerdotes, ellos en su mente no entendían de estas palabras, pues así a veces hoy nos pasa con nosotros también con Dios. De la misma manera, deshonramos a nuestro Dios, deshonramos a nuestro Señor, deshonramos a nuestro Padre, irrespetamos a nuestro Señor, irrespetamos a nuestro Padre y no nos damos cuenta. Lo que nos pasa, nuestra naturaleza pecaminosa nos tiende a que actuemos de esa manera y no nos damos cuenta. Por lo tanto, es bueno que entendamos, y yo les decía, ¿cuántos creen que Dios es nuestro Padre? La Escritura por todas partes nos muestra, en Juan 1:12 dice que a nosotros nos ha constituido desde que le recibimos ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, Él es nuestro Padre.
En 1 Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado mucho amor? Dice, que nos llame hijos de Dios. Ese Dios majestuoso que considere que nosotros somos sus hijos. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocieron a Él. No conocen a Dios. Pero nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Yo quiero ir a un segundo punto para ir un poco deprisa porque aquí verdaderamente en esta escritura hay mucho de qué hablar, pero intenté buscar un poco para que pudiera esa porción que yo estoy sacando de la escritura para que pueda ser muy clara y pues la podamos comprender. Por lo tanto voy a ir a un segundo punto que es ofreciendo sacrificios contaminados en su altar. Malaquías 1, del 7 al 8, dice, Dios está mostrándoles a ellos de que ellos en qué momento han despreciado a Dios. Ellos no lo hacían, pero no entendían por qué estaban despreciando a Dios. Se había convertido todo en una religiosidad. Estos sacerdotes se habían convertido todo en una religiosidad y todo lo que hacían era una religiosidad. Simplemente era un hacer, venir, levantarse de la mañana, ir al templo, presentarle el servicio que le correspondía a cada uno. Cada sacerdote pues tenía que hacer su propio, o los porteros, o los que estaban allí tenían que hacer algo. Pero todo eso se convirtió en una religiosidad, y esa religiosidad, dice, ¿nos sirve de ejemplo hoy en día? ¿Tú crees que hoy en día también no nos sirve de ejemplo darnos de cuenta de que también a veces vivimos vidas de religiosidad? Entonces todo esto es un ejemplo. Vamos a comparar a estos sacerdotes a quien fue dirigida la escritura y mirarnos hoy en día a veces si nosotros también podemos saber estar cayendo. Y es lo que Dios quiere que nos demos cuenta y aprendamos. Dice la palabra en Malaquías 1:7-8, dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. La palabra nos enseña en Levítico, ¿sí? 22:21, dice, Dios le decía al pueblo cómo era la manera, y no solamente aquí, está en Levítico, en Número, en Deuteronomio, en Éxodo, en todo Dios les estuvo diciendo muchas veces de cómo Dios quería que se presentaran esos sacrificios, pero que solamente les traje uno de muchísimos que hay. Dice, cuando alguno ofrezca sacrificio, ¿sí? Estamos hablando del sacrificio que ellos presentaban, ¿no? O sea, estos corderitos que llevaban. De paz al Señor para cumplir un voto especial y como ofrenda voluntaria de ganado o de rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. ¿Se acuerdan que les había dicho de que este corderito era una ilustración en las Escrituras para nosotros poder entender y comprender de que Jesucristo, como siendo este cordero, Él se presentó santo y sin mancha allí en el altar para entregar su vida? Entonces, por esa razón, todos los corderos que Dios había pedido al pueblo tenían que ser así, sin defectos. Había muchos corderos que eran tuertos, ciegos, y que de pronto habían estado enfermos, y ellos, ¿qué hacían? Este animalito lo tengo y no me lo puedo comer así, o no lo puedo vender porque nadie me lo quiere comprar. Entonces, ¿qué hago? Pues se lo llevo a Dios, se lo presento a Dios. Y así venían y presentaban esta clase de animalitos de esta manera. Mire lo que dice en la Escritura para continuar, dice, ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Ustedes consideran de que eso estaba mal? ¿Sí o no? Dice, ¿y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden de cómo tenían que ser esos animales. ¿Cómo tenían que ser? Perfectos. Unos animales que fueran perfectos. Diga, perfectos. Eso es lo que Dios quería presentar, darle a entender. Porque esa ilustración era algo que iba a entender la gente, y hoy, gracias a Dios, durante muchos años
que estuvieron haciendo estos sacrificios, hoy gracias a Dios nosotros podemos entender el concepto de que Jesucristo se presentó sin defecto, sin mancha, perfecto para Dios. ¿Ve? Entonces, dice, no está mal ofrecer animales lisiados y enfermos. Mira esto aquí, mira Dios está enfadado, Dios está molesto aquí, le está diciendo, intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Aquí veo Dios un poco con ironía. Vemos que Dios les está hablando un poco con ironía. Les está diciendo, intenten dar estos regalitos a tu gobernador, a ver qué contento se pone. En verdad, ¿qué cree que el gobernador, si ellos presentaran? Vamos a ponerlo para este tiempo, ¿ve? Imagínense que el pueblo de Israel necesitaba, en este tiempo, no lo vamos a traer. Durante muchos años nos han acostumbrado de que cuando estaban allí los gobernadores, los alcaldes, el rey o cualquier persona, y ellos querían pedirle un favor a ese rey, a ese gobernador o al alcalde de aquí, imagínense de aquí, del pueblo. Vamos a pedirle un favor a ese alcalde o al de aquí, el gobernador que está llevando aquí esta zona de aquí, de aquí. Vamos a pedirle al alcalde de Gerona, a la alcaldesa de Gerona, le vamos a ir a pedir un favor. Pero nosotros no podemos ir con las manos vacías. Acostumbraban a que lleváramos una ofrenda. Imagina que esta fuera nuestra ofrenda y nosotros nos fuéramos a presentar en esa ofrenda y le lleváramos de pronto algo de nuestro huerto. Cultivamos hortalizas y tomates y dice, vamos a llevarle algo precioso porque vamos para que ella se dé cuenta de lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros vamos a ir a presentarle nuestras hortalizas y nuestras verduras y las cosas y vamos a escoger lo mejor para ella y se lo llevamos porque obviamente después le vamos a pedir un favor de ella, ¿sí? Eso es lo que Dios está queriendo mostrar. Preséntele pues esto a sus gobernadores, estos regalos a sus gobernadores, a ver qué contento se pone. Imagínense que entonces yo fuera allí y resulta que yo llevo un montón de tomates, pero los tomates están todos podridos. Totalmente podridos. ¿Tú crees que yo voy a ir donde la alcaldesa de aquí a presentarle todos esos tomates podridos para que ella después me dé un favor? ¿Será que se va a poner muy contenta si yo me le aparezco allí con unos tomates podridos? No. Dice Dios, está diciendo Dios en la escritura, porque es Dios el que habla, le está diciendo, intenten dar este tipo de regalos al gobernador. A ver qué contento se pone. Ahora él dice el Señor de los ejércitos celestiales, yo pregunto, si el gobernador o el alcalde o el rey de una región sencillamente es un hombre natural y nosotros para un hombre natural vamos y entregamos y hacemos y intentamos de dar a veces lo mejor para un hombre sencillamente natural, ¿cómo no hacerlo para nuestro gran Dios, nuestro Padre y nuestro Señor y el Señor de los ejércitos celestiales, poder darle lo mejor? Por eso es que él está molesto, mostrando de que para otras personas sí sacaban algo de su parte para dar lo mejor, pero para Dios eran los defectuosos, lo dañado y lo sarnoso, que podía estar de pronto un animalito de estos o cojo, ciego, o tuerto o como estuviera. ¿Ve? Entonces entendemos ahora el enfado de que Dios estaba teniendo con los sacerdotes. Y ustedes me dirán, pero le habla a los sacerdotes y no le habla a las personas. ¿Por qué le habla a los sacerdotes? Porque es que en el capítulo del 1 al 6 de Malaquías, si ustedes lo van a leer, para que entiendan todo el contexto, Dios primero les está mostrando de que Dios los ama mucho. Dios ahí les está diciendo, yo os he amado. Y en este tiempo Dios también nos ama muchísimo. Nos ama muchísimo. Yo no quiero tratar de demostrar de que es que Dios nos ama y que de pronto está esperando algo a cambio para amarnos. No, es lo que quiero tratar de enseñarles es el concepto de la religiosidad donde habían caído estos sacerdotes en el Antiguo Testamento,
allí en el tiempo en cuando se fue escrita esta carta. Eso es lo que yo les quiero tratar de enseñar. No que Dios esté esperando algo a cambio de nosotros. Sí, es verdad, la Escritura nos enseña de cómo nos tenemos que presentar y ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice, ustedes en cambio en el 12, en Malaquías 1, pero vamos al 12, yendo al mismo 12, porque nuestro texto de estudio está en Malaquías 1, desde el 6 al 14, por lo tanto vamos al 12 para apoyar un poco esto que verdaderamente si Dios estaba enfadado. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Está diciendo, su manera de actuar me está deshonrando. Tu manera de hacer las cosas me está deshonrando. Por eso está Dios un poco molesto. Dice, al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. En el altar era donde se presentaba, allí ese pan, había pan de preposición. Imagínense esto, nosotros en Colombia tenemos unos dichos y yo creo que en Sudamérica es parecido cuando se dice de que algo es mejor que nada. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros nos presentamos delante de Dios y tratamos de pronto decir, bueno, Señor, mira, aquí venimos y te dejamos esto es mejor que nada, pues vengo y te doy esto. Ese es el concepto que nos han enseñado, pero es que la palabra nos enseña de que Dios no quiere ser adorado de la manera como nosotros queremos adorarle. Dios quiere ser adorado de la manera como Él quiere que le adoremos. Aquí en España hay un dicho que dice, a falta de pan, buenas son tortas. Queriendo más o menos tratar de decir lo mismo. Señor, no tenemos pan para presentar en tu mesa. Bueno, pues entonces le vamos a traer baleadas. O le vamos a traer arepas. No, es que Dios no quiere baleadas, no quiere arepas. Dios lo que quiere es pan. Porque Él pidió que se entregara un pan. ¿Me están entendiendo? Es la manera como Dios quiere que sea adorado, no como nosotros creemos que tenemos que adorar al Señor. Y dice, sí, hermano, pero es que todo lo que yo hago, eso no es lo que significa para mí. Si es que no se trata de ti, no se trata de qué significa para ti, se trata de qué significa para Dios. Por lo tanto, es bueno que entendamos que en el atributo, pues Dios estaba molesto con los sacerdotes por la manera como ellos se estaban comportando. Paso a un tercer punto que dice, suplicando el favor de Dios. Suplicando el favor de Dios. Y en Malaquías 1:9, Dios, otra vez, y me encanta de este texto porque lo veo que tiene mucha ironía y tiene humor a la hora de hablarles, a decirles las cosas, aunque está enfadado, pero les habla también con una ironía y les dice, adelante, adelante, les está diciendo. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Y después dice, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos. Eso sí, hacían unas oraciones increíbles. Unas oraciones que, mejor dicho, ellos podían llevar y en esas oraciones poder transmitir y llevarle a Dios, pero sus acciones estaban demostrando lo contrario. Las oraciones, eso sí, hacían unas oraciones, pero a la hora de actuar, a la hora de presentar y hacer estos sacrificios, había un desprecio delante de Dios en su corazón, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. A veces creemos que es que Dios no sabe de cómo nosotros está nuestro corazón. ¿Ve? Dice aquí, dentro de otro punto aquí rápido, y dice en el 4 punto, cerrando las puertas del templo. Mira las palabras que Dios habla y un poco fuertes si las traemos a este tiempo. Dice Malaquías 1:10, dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo? ¿No les parece fuerte esto? ¿Cómo quisiera? Yo anhelo o me gustaría que se levantara uno de ahí, de entre todos los sacerdotes,
y me le echara puerta a este templo. Es fuerte, ¿no? Lo que Dios les está tratando de decir. ¿Por qué? Dice, para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. Dios no se complace de los sacrificios que en el tiempo la palabra nos enseñaba. ¿Recuerdan el ejemplo de Saúl? Cuando desobedeció a Dios, y Saúl desobedeciendo a Dios, dice que Dios le había dado unas instrucciones con respecto a unos animales y bueno, y unas cosas, y los animales le había dicho que los tenía que sacrificar, pero él escogió lo mejor de esos animales y no los quiso sacrificar y se los trajo. Y entonces llegó el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Como diciéndole, ¿por qué no hiciste todo su trabajo? Él dice, yo ya hice mi trabajo y lo hice bien. Y dice, ¿pero qué es todo ese bramido que yo estoy escuchando allí de vacas y ovejas que están allí bramido? Si Dios le había dicho que lo tenía que sacrificar, y él llega y le dice, no, es que los trajimos para sacrificárselos a Dios. Eran mentiras, no era para Dios, era para él, Pero el profeta Samuel le dice unas palabras, le dice, ¿se complace Dios de sacrificios? ¿O de grosura de carnero? ¿Se complace Dios acaso de que mate estos animales? Cierto es mejor, y Dios se complace en la obediencia, en el hacer caso antes de los sacrificios de estos animales. ¿Me están entendiendo? Que Dios lo que le estaba mostrando aquí al pueblo, por lo tanto, esos sacrificios despreciables no fueran. Dios no es que se complazca en esos animales, ni estaba diciendo, otra vez me trajeron uno tuerto. Ay, qué rabia que me da. Otra vez me trajeron uno ciego, y la familia aquella me trajo otra vez este corderito así todo cojo. Ay, no, yo no lo quería cojo, yo lo quería. Dios no es que estuviera complacido en que esos animalitos se sacrificaran. Dios lo que quería era la actitud del pueblo y de los sacerdotes de cómo tenían que hacer las cosas, porque Dios esa ilustración la iba a mostrar y la iba a utilizar para que cuando su hijo entregara en la cruz del Calvario ese sacrificio fuera un ejemplo que tuviéramos que relacionar, un sacrificio santo y sin mancha, por el perdón de nuestros pecados, y el Padre lo iba a aceptar de esa manera. Era una ilustración, ¿ve? Y la Biblia en muchas partes nos enseña de que Dios no se complace de esta clase de animales y estos sacrificios, ¿no? Era mostrándole que todo esto era una ilustración de una sombra de algo que iba a venir. Por lo tanto, dice, no estoy nada contento con ustedes. Dios les está diciendo, no estoy contento con ustedes. No estoy contento con el servicio que están realizando en el templo. No estoy contento. Yo no estoy nada contento, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y mira lo fuerte, dice, y no aceptaré sus ofrendas. Por más que se dignaran a venir y presentarse estos sacerdotes a presentarles esas ofrendas, dice, yo no las voy a aceptar. Tú las harás, pero para mí esto no está subiendo como un olor fragante para mí, porque dentro de ti hay un desprecio. Hay una deshonestidad, hay una deshonra hacia mí. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciéndoles? Ustedes recuerdan en la Escritura y un pasaje donde me viene a mi mente ahora de Nadab y Abiú. Ustedes saben en la Escritura de que ahí, para los que no lo saben, dos sacerdotes que tenían que hacer eran los encargados de hacer muchos sacrificios y cosas y rituales y ceremonias allí en un templo. Resulta que Dios había estipulado una manera de cómo tenía que ser la manera que ellos tenían que presentar un incienso hacia Dios. Es más, todo lo que le tenían que colocar ahí, Dios les había dicho qué era lo que le tenían que poner. Pero ellos, parece ser que se les acabó algo del incienso, alguna de las hierbas o algunas cosas que no tenían, y entonces ellos dijeron, bueno,
tampoco vamos a hacer tan tiquismiquis y Dios no va a hacer tiquismiquis de que si no le he hecho esto, echémosle esto. Digamos un ejemplo para entender que teníamos ahí hierbabuena, perejil o cosas que tuviéramos ahí para prepararla ahí. Y de pronto Dios le dijo, no hay perejil. Bueno, pues digámosle cilantro. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes recuerdan la escritura qué pasó? Pues dice la palabra de que cayó fuego y los consumió a los dos ahí, en el acto. ¿Por qué? Porque la palabra enseña de que subió un incienso extraño. Dijo, oye, esto que está aquí, esto no es lo que yo he pedido. Esto que me ha llegado aquí, este incienso, que debe ser un aroma agradable, no es lo que yo he pedido. Está llegando un incienso extraño. Y cuando voltea a mirar, vemos allí a los dos hermanitos, allí creyendo de que a falta de pan, buenas son tortas, que algo es mejor que nada, y le presentaron a Dios lo que ellos quisieron. Adoraron a Dios a la manera que ellos en su mente natural creían que tenía que ser adorado. Pero Dios no quiere, mi hermano, de que sea adorado a la manera como nosotros queremos ser adorados. Dios quiere que sea adorado de la manera como Él quiere que sea adorado. Por lo tanto, entramos a un quinto punto que dice, el nombre de Dios es honrado en todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. El nombre de Dios en todo el mundo es honrado. Y aquí habla un poco de nosotros en esta escritura, aunque la palabra ya nos está hablando un poco también a nosotros. Pero habla un poco de nosotros y mire, dice lo que dice aquí. Malaquías 1:11 dice, sin embargo, después de que les da esta reprimenda a los sacerdotes y les muestra de lo que ellos están haciendo está mal, dice, sin embargo, Dios está hablando, dice, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Amén. Dice, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche. Y dice, por gente de otras naciones en todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre. Cuando le digo que en las otras naciones y en todo el mundo es porque como la carta va dirigida hacia los sacerdotes de Israel, pero Dios no es solamente el Dios, ni el Padre, ni el Señor de Israel. Dios también en todo el mundo habemos una nación santa, unos hijos que honramos su nombre desde la mañana hasta la noche, honramos su santo nombre. Y dice la palabra, y dice el Señor como mostrando en su eternidad que lo que está aconteciendo hoy en día, hoy es domingo. Y hoy es un día donde en muchas partes del mundo hoy es adorado el nombre del Señor. Y está subiendo esa adoración como un olor fragante para Dios. Sí es cierto que muchas personas se presentan a adorar a Dios de la manera como ellos quieren ser adorados. Pero vemos un pueblo que le amamos, unos hijos que le amamos, que intentamos adorar al Señor de la manera como Él quiere que le adoren. Hay un remanente en las iglesias, también ocurre que hay gente que quiere adorar a Dios a su manera. Por lo tanto, mira lo que dice aquí. Pues mi nombre es grande. ¿Cuánto creen esto? Amén. Mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. El nombre de nuestro Dios es grande en todas las naciones, en todo el mundo. Entramos a este punto, el sexto punto, y dice, fastidiados con el servicio y fastidiados a la hora de cumplir los mandamientos. Malaquías 1:13. Vemos que estos sacerdotes, el Señor les dice, ustedes, sacerdotes, dicen, es demasiado difícil servir al Señor. ¡Qué fastidio! ¡Ay! ¿Cuándo se va a acabar esto ya? ¿Sí me entienden lo que le están diciendo los sacerdotes? ¡Qué fastidio! Y dice, consideran un fastidio mis mandamientos. La manera como Dios les había dicho cómo tenían que sacrificar sus órdenes.
y a la manera como tenían que servir, consideran un fastidio. Ellos no lo están diciendo públicamente, pero verdaderamente Dios, como conoce su corazón, ellos tenían que hacer sacrificios de animales y mucha cantidad y muchas cosas. Si nos traemos para este tiempo, hoy en día, lamentablemente en el mundo, muchos servidores del Señor o sacerdotes del Señor están cansados y están hastiados del servicio para el Señor. Y hoy Dios nos quiere enseñar en las Escrituras de que aprendamos. Mira, hermano, cansarse del servicio no es malo. Lo cansarse, ¿sí? Digamos, si tú te cansas porque estás fatigado y te agotas, eso no está mal. Pero cansarse de que el estar sirviendo, ese cansancio de que tú estás hastiado, que estás fastidiado, eso sí no es malo. Eso ya no sube como un olor fragante ese servicio para Dios. El Señor Jesucristo en Juan 4 dice las Escrituras de que Él iba caminando y Él se cansó del camino. Dice la Escritura, Él se cansó. Que Él se cansó y se paró a descansar, dice la Escritura. Pero cuando vinieron los apóstoles que habían ido a comprar comida en la ciudad y volvieron a decirle, Señor, come. Y le empezaba dando, ¿acuerdan del pasaje de la mujer samaritana? Que Él estaba hablando de la mujer samaritana y le dice, Señor, come. Y Él le dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del Padre. Él estaba cansado, pero no estaba cansado del servicio. Él anhelaba y quería el servicio. En la comida era para él más importante antes de la comida física, en hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí me entiende? Pero él se cansó. Ahí dice la Escritura, estaba cansado, pero no estaba cansado de hacer la voluntad del Padre. Estaba cansado de que estaba fatigado. Hoy en día, nuestro pastor, el pastor de aquí de la iglesia, él tiene que hacer unos trayectos. En la semana se tiene que hacer muchos trayectos. Y tenemos que orarle a Dios para que Dios lo esté fortaleciendo. Y no solamente a él, sino también a todos su equipo de trabajo, porque le esté fortaleciendo, porque el trabajo y el esfuerzo que él hace, obviamente él se puede cansar, pero no está cansado del servicio porque viene por todas, los ama y viene a darlo todo. Se cansará el fatigar, de si dos servicios, el viaje, cualquier cosa de estas, pero no del servicio como tal hacia Dios. Estamos a un séptimo punto, dice la reprensión para los mentirosos y tramposos, y estamos acabando. Hay una reprensión, Dios les está diciendo a estos mentirosos y a estos tramposos, les está diciendo en Malaquías 1:14, dice, maldito sea el tramposo. ¿Verdad? Qué fuerte lo que les está diciendo, ¿no? Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. ¿Creen que no habían así los sacerdotes o las personas? No quiero que se me vaya de la mente, porque el Señor me lo trae a la mente, porque dirán, pero todo esto se lo está hablando a los sacerdotes. Sí, pero es que el pueblo también tenía culpa. Es que los sacerdotes y los ministros hoy en día somos los encargados de mostrarle al pueblo la voluntad de Dios. Si nosotros, ¿sí?, como ministros, predicadores, como maestros de la palabra, o los pastores, si no hacen ese trabajo hoy en día de mostrarle al pueblo cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Es el trabajo, y por lo tanto él le habla a los sacerdotes, pero hay un pueblo allí. ¿Qué es lo que les quiero tratar de decir? Habían personas que cuando iban a hacer el sacrificio o que debían preparar, entonces dice que preparaban un carnero selecto, un corderito. Dice, ay, mire el más bonito, el más precioso. Señor, por favor, yo quiero que me ayudes y yo este corderito perfecto que tengo, que estoy aquí entre todos los que tengo, el más bonito, te lo voy a dar a ti, pero por favor concédeme esta petición que te estoy pidiendo.
¿Se les parece algo familiar hoy en día? Hoy en día puede ocurrir muchas personas orando y dicen, Señor, yo te voy a hacer. En el fin de año se ve eso. A final de año, el último día del año, este año, Señor, yo te voy a ofrecer, te voy a dar, te voy a entregar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero por favor, Señor, concédeme esto. Dios cumple su palabra. Y a la hora, dice, mire, a la hora de que cuando ese dice, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. A la hora cuando tiene que presentar ese sacrificio o esa cosa que debía, pues presentaron el tuerto, el ciego y el sarnoso. ¿Me están entendiendo? ¿Y por qué razón cree que Dios está molesto? Pues Dios está molesto por lo que está aconteciendo. Mira aquí en el mismo Malaquías 1:14 dice, y en ese es el otro punto para terminar, yo soy gran rey. Dígalo. Dios es nuestro rey. Dios es el gran rey. Dígalo, Dios es el gran rey. Mira lo que él dice, Malaquías 1:14b. Dice el Señor, pues yo soy un gran rey. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Dios es nuestro rey. Dios es ese rey y nosotros tenemos que honrarle. Dios es nuestro Padre y le tenemos que honrar. Dios es nuestro Señor y le tenemos que honrar. De la manera como Él quiere que sea adorado. No de la manera como Dios quiere que nosotros, o como nosotros queremos adorar al Señor. En el pueblo de Israel muchas veces cuando estuvieron haciendo el sacrificio, cuando ellos caminaban y iban hacia un pueblo conquistando la tierra prometida, muchas veces se encontraron con muchos altares de los pueblos que ellos estuvieron conquistando y estaban allí. Mira, hoy en día yo quisiera hacer un altar en algún sitio, en una montaña o algo, de pronto llamo a una empresa que vende material de construcción y le digo, tráiganme por favor tantos sacos de arena, tantos sacos de cemento, tantos ladrillos, tantas cosas, y vienen y me lo ponen ahí. En el tiempo de antes, cuando ofrecían esta cantidad de cosas, esto eran unas piedras labradas y hacían una cantidad de cosas que verdaderamente había un esfuerzo. Independiente de que si esos sacrificios que hacían se los hacían a Dios, como debería ser, pero a veces se los presentaban a otros dioses. A los dioses, a Moloch, ¿sí? Les presentaban a esos dioses y ellos hacían esta clase de altares y ellos podían llegar allí a estos sitios y veían esos altares y de pronto eran para ellos bonitos y que se veía que había un esfuerzo natural de la persona habiendo hecho esto y Dios les decía, ni se les ocurra irme a adorarme en estos lugares. Ni se les ocurra, destrúyanlo todo, destrúyanlo, porque Dios quería que fuera adorado de la manera como Él quiere ser adorado. No de la manera como el hombre de pronto decía, ay, tan bonito este altar, quitémosle aquí el nombre Baal o Moloch, dioses, y le vamos a poner Jehová. Y le echamos agua bendita y ya está, santificado, ya quedó. Ahora ya no adoramos a eso y si no adoramos es para Dios. No, Dios no quería que fuera así. Dios quiere ser adorado de la manera como Él quiere ser adorado. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Amén. Y no de la manera como nosotros creemos en nuestra mente natural adorarle. Y les decía, cuando venía, porque él hablaba de los sacerdotes con las personas venían y traían este animalito y lo venían a presentar y lo traían. Y el sacerdote se daba cuenta de que ese animalito no podía ni andar. Estaba dañado, estaba enfermo, estaba leproso, estaba ciego, estaba tuerto, estaba como sea, estaba siendo arrastrado, a veces lo habían atacado algún animal. Y ellos lo sacaron casi de la muerte, lo arrastraron y lo dejaron casi medio vivo ese animal entre muerto y vivo. Y lo cogieron y se lo trajeron para Dios. Los sacerdotes veían
cómo venían las personas con esta cantidad de ofrendas que venían a presentarle a Dios. Ellos lo veían, pero a ellos no les daba nada. Les daba igual. Les daba absolutamente igual presentar esa clase de sacrificio, donde ellos tenían que decirle a esa persona, hermano, por favor, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa de eso? Vete por favor ahora mismo, trae un animal de acuerdo a las condiciones como Dios lo ha dicho, pero tú no puedes venir aquí y yo no voy a venir a presentar delante de Dios esa ofrenda despreciable delante de Dios. Yo no lo voy a hacer. Lo siento mucho, mi hermano. Te tienes que ir. Vete. Y vuelve verdaderamente como Dios, de la manera como Dios quería que trajeras este animal. Y no lo estaba haciendo. Por eso Dios estaba dándole una reprimenda a los sacerdotes. Y les estaba hablando fuerte. Hoy en día puede ocurrir esto similar en estos tiempos. Muchos pastores muchas veces y ministros en sus iglesias a veces, lo siento mucho pero lo tengo que decir, es la palabra del Señor, permiten de que muchas veces vengan el hermanito que se sienta allí, claro, como es el que trae su ofrenda o trae su diezmo, yo no le digo nada, que está con su amante, o que viene aquí y sabe que eres o de pronto es un narcotraficante o es algo, pero claro, ¿cómo le voy a decir algo? Y eso es lo que pasaba, algo similar en el acontecimiento histórico que le estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Hoy en día ocurren estas cosas. El sacerdote, el pastor de muchas iglesias, por tener a la gente contenta, sencillamente no les habla la verdad. Lamentable, estas palabras a veces no les gusta mucho que se digan. Pero mi hermano, es la palabra del Señor y tenemos que hablarla. Es la palabra de Dios y tenemos que ver lo que Dios como estaba mostrando en su atributo y Dios lo que quería. Por favor, en sus Biblias en Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor, en la Reina Valera lo dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, tóquense su cuerpo. Tóquense su cuerpo. Este cuerpo. Dios quiere que presentemos. ¿Te acuerdas que hacían ellos? Presentaban antes unos animalitos. Ahora Dios no quiere que vayas a matar ningún animalito. Dios no quiere que vayas a sacrificar ningún corderito para ponerte en cuenta con Dios. Eso sí, lo escogí hoy, Señor, fui hoy y lo escogí. Perfecto, mira, está perfecto, está bonito y te lo voy a sacrificar a ti. No. Hoy Dios quiere que presentemos como sacrificio nuestros cuerpos. Mira lo que dice. Presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros los que nos tenemos que presentar hoy en día nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Cómo tiene que ser? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dios quiere que nos presentemos nosotros hoy en día. Hoy en día quiere que nos presentemos como ese sacrificio, que sea agradable a Dios, que nosotros hoy en día nos presentemos delante de Dios y que todo lo que hagamos y todo lo que nosotros hagamos para Dios suba como un olor fragante para Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre maravilloso, hoy yo quiero darte gracias por tu palabra. Yo quiero hoy, Señor, ante todo queremos, Señor, pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras vidas, Señor, porque posiblemente durante muchos años, Señor, hemos venido, Señor, a tu casa, o hemos venido nosotros, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor. Y nos presentamos, Señor, de la manera, Señor, como nosotros queremos venir. Y no entendemos, Señor, de que tú estás pidiendo, Señor, de que nosotros nos presentemos como sacrificios vivos delante de ti,
que seamos unas ofrendas agradables para ti. Oramos, Padre, Señor, para que esta palabra, Señor, haya podido, Señor, entrar en el corazón de mis hermanos y ellos hayan podido, Señor, comprender y entender las Escrituras, Señor. Son un ejemplo, Señor, que fueron escritas para el pueblo de Israel, pero hoy en día, Señor, nos sirven como ejemplo para nuestras vidas. Nosotros, Señor, como dice tu palabra, son una advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Todo esto que sucedió para el servicio, para servirnos de ejemplo, Señor, fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, Señor. Oramos, Padre maravilloso, por tu palabra. Gracias, Padre bendito. Oramos, Señor, y perdona nuestros pecados si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si nosotros no podemos, Señor, y no somos capaces y constantemente estamos, Señor, fallando, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, por favor, a cambiar, Señor, de esta actitud. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos, Señor, bajo tu voluntad, no nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia. Oramos por tu casa, oramos por tus hijos, Señor. Aunque esta palabra, Señor, era una palabra un poco fuerte, Señor, oramos, Señor, la queremos recibir con madurez, la queremos recibir con muchísima responsabilidad, para que tú, Señor, hagas, Señor, de nuestras vidas esos sacrificios vivos. Gracias por tu Santo Espíritu que hoy está con nosotros, que día tras día nos ayuda a poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Pon esa alabanza, mi hermano. Vamos a adorar al Señor, a pedirle a Dios que nos ayude a poder adorarle de acuerdo como eres. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para